Bien, vamos a dar comienzo a este seminario sobre dehesas, que tiene como objetivo presentar algunos contenidos claves de la gestión de este paisaje cultural. Voy a dar primero la palabra a Santos Horna, que es la persona que impulsa desde hace años, desde la Administración Pública extremeña, en sus distintos cometidos, como alcalde primero, luego como responsable en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y ahora como asesor de estos temas en la Junta de Extremadura. Y aquí hoy día este seminario se debe a su iniciativa. Nosotros los investigadores y profesores que venimos a la universidad no hacemos más que venir a prestar aquí un pequeño servicio de nuestra actividad. Santos, tienes tú la palabra para presentar. Gracias, Pablo, y nada, buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a esta jornada dedicada en el auditorio, que bueno, que quizás en este caso se nos queda excesivamente grande, pero intentaremos hacerlo lo más didáctico y ameno posible para que la información que se tiene intención de dar desde esta mesa pues llegue en las mejores condiciones posibles, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por estar coordinando este seminario dedicado a la dehesa, tanto esta mañana desde el punto de vista más científico como desde esta tarde creo que también aquí mismo, ¿no? Dedicado a una iniciativa más política, aunque también evidentemente con base científica, que es la de intentar, a través de la declaración de la dehesa como espacio cultural que pueda ser a su vez declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, podría servirnos para ahondar en todos aquellos aspectos absolutamente imprescindibles, ¿no? Para conocer cómo se encuentran nuestras dehesas o cómo se encuentran los montados portugueses, ¿no? Muchas gracias a todas y cada una de las personas que van a integrar esta mañana esta mesa. Y como decía Pablo, desde la Junta de Extremadura, ayer por la tarde lo hacíamos en otra sala de este mismo Palacio de Congresos, presentábamos lo que es una hoja de ruta que iniciamos el año pasado y que nos quiere llevar hasta el año 2030 para hacer de esta región una región que experimente, una región que innove, una región que desarrolle proyectos de economía verde y economía circular como un camino en el que especializar nuestro modelo productivo, ¿no? Y dentro de ese camino, con 30 proyectos guías que ya hemos definido dentro de un marco regional de carácter general, hemos identificado aquellos ámbitos de actuación que consideramos que son de especial interés para una región como la nuestra, en esa fórmula de crear espacios para el encuentro o generar un ecosistema regional capaz de desarrollar proyectos de economía verde y economía circular. Dentro de esos 30 proyectos, el número 17 tiene a la dehesa como protagonista, ¿no? Y el objetivo fundamental es potenciar, tanto desde un punto de vista económico, social como cultural, todos y cada uno de aquellos ámbitos que creemos que pueden hacer de la dehesa un objetivo también de desarrollo económico, social y cultural para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entre las muchas actuaciones que ya estamos definiendo en materia del espacio forestal más significativo de nuestra comunidad autónoma y uno de los más representativos de nuestro panorama nacional y ibérico, es el de, en primer lugar, crear y aprobar dentro de no mucho tiempo una ley de dehesa. Estamos convencidos de que es absolutamente necesario para el desarrollo de distintos ámbitos de actuación en nuestra comunidad autónoma aprobar una ley de dehesa y estamos trabajando ya en ello. Para aprobar esa ley de dehesa llevamos también unos meses trabajando en un catálogo oficial o censo oficial de dehesas, ¿no? Tanto de superficies adhesadas como de dehesas entendidas como explotación económica, ¿no? Y por lo tanto nos parecía que también era un elemento fundamental para conocer todos y cada uno de los parámetros esenciales para hacer una política integral de dehesa, ¿no? Con esa ley y con ese censo, evidentemente, se podrán desarrollar actuaciones y políticas relacionadas con todos los ámbitos interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que una administración regional puede desarrollar.
Conjuntamente con eso nos parece fundamental el tema de la gestión sostenible de las dehesas, ¿no? Y por eso estamos trabajando ya en la certificación forestal, tanto de productos que salgan de la dehesa como de las propias superficies adhesadas, para que puedan ser objeto, ¿no?, de estudio y de posible certificación en cada uno de aquellos ámbitos, tanto en el público como en el privado, que puedan desarrollar iniciativas en este sentido, ¿no? Tiene que haber y va a haber una apuesta de los proyectos de I+D, los proyectos de investigación y de desarrollo, y hace unos días se aprobó el 6º plan de I+D de esta comunidad autónoma, donde todo lo relacionado con economía verde y economía circular va a tener un protagonismo especial, y donde la DESA, ayer estuvimos también con la directora del centro de investigación más importante de esta región, está siendo y va a ser más en el futuro objeto de diferentes investigaciones, ¿no?, por parte de la Universidad de Extremadura, por parte de los centros de investigación especializados, por parte de las empresas que quieran también apostar, ¿no?, por tareas de investigación, desarrollo e innovación en este ámbito, ¿no? Y por último, nos parece que es fundamental el ámbito también de la educación y la formación, ¿no? Se está trabajando en un curso de especialización sobre la dehesa, se va a trabajar en un máster universitario sobre la dehesa. Hemos aprobado y ya se ha puesto en marcha también recientemente en la universidad un máster relacionado también con la economía verde y circular. Hay un instituto universitario desde hace un par de años que se está especializando en su trabajo en desarrollar proyectos relacionados con la dehesa, y queremos meter la dehesa en todas las enseñanzas, no solamente universitarias, sino también en las primarias y en la secundaria, en el bachillerato y en la educación no formal, porque consideramos que efectivamente, si esto tiene que ser uno de nuestros buques insignias para el desarrollo de una política en economía verde y economía circular, creemos que la sociedad extremeña tiene que valorar de otra manera, como ha venido haciendo, el papel que juega la dehesa en esta nueva comunidad autónoma que queremos crear con este nuevo sistema, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí lo que estamos haciendo desde la Junta de Extremadura, y pues nada, encantado de que podáis luego también pues preguntarnos lo que estiméis oportunos a lo largo de esta jornada de mañana y de tarde. Gracias, Santos. A continuación, el investigador Gregorio Montero, conocidos por la mayoría de ustedes seguro, o casi todos, nos va a presentar un primer elemento indispensable para que podamos hablar del concepto de dehesa, y es la presencia de un arbolado del género Quercus mediterráneo. Entonces nos va a hacer una exposición sobre cuál es el estatus y la situación actual del arbolado en la dehesa. Gregorio, por favor. Sí, micrófono. No sabía poner el otro. Buenas tardes, muchas gracias al coordinador del seminario por haberme propuesto intervenir en esta reunión de hoy en torno a la dehesa. La charla que voy a presentar, ¿se oye? Consta en principio de esos 4 epígrafes: definición y concepto de dehesa, como una primera aproximación para ver de qué hablamos. La dehesa en cifras, que se trata sobre 3 aspectos fundamentales: la superficie de dehesa. Ahora me retumba mucho esto. ¿Sí? La superficie de dehesa, la estructura de la propiedad y los grados de cobertura, de cómo están de arboladas las dehesas, ¿no? Después vamos a hablar de las producciones de los árboles, y a continuación, y como último epígrafe, hablar un poco de la tendencia de hacia dónde van las dehesas actuales, que se espera, ¿no? Es un futurible que intentaremos que sea lo más racional posible para no equivocarnos mucho. Las definiciones, hemos tomado 4 definiciones. Una que es del diccionario forestal, que dice que la dehesa es un espacio arbolado, simplemente dice con fracción de cabida cubierta incompleta y un pastizal, una formación de pasto en el suelo importante, ¿no?
el trabajo de diagnóstico de la dehesa, un grupo hecho por Trasate en 2008, define las formaciones adhesadas como... Creo que no se ven las letras, ¿no? ¿No lo leéis? Sí. Adelante sí. Sí. Bueno, formaciones adhesadas de uso y gestión basado en la explotación ganadera extensiva en superficies de pastizal y arbolado mediterráneo, y que bueno, que dan como resultado valores ambientales, uso sostenible del territorio, un paisaje peculiar, etcétera. Todas esas cosas que añadimos y que todos tenemos en mente, más o menos, por lo menos los más sureños, de lo que es la dehesa, ¿no? La ley de Andalucía fija que la cabida cubierta, o sea, la superficie cubierta por los árboles, o fracción de cabida cubierta, como solemos llamar, puede estar entre el 5 y el 60%, que es un intervalo muy ancho. El 5 es casi 2 encinas o poco, o 3 por hectárea, y el 60 pues es una densidad, una dehesa bien poblada generalmente, ¿no? Trasa lo define como del 5 al 60, la ley de la dehesa andaluza entre el 5 y el 75, y el libro verde de la dehesa entre 5 y 60%, pero matizando que el pastizal ha de cubrir, por lo menos el pastizal herbáceo de buena calidad, productor de pasto, ha de producir al menos ha de ocupar al menos el 50% de esa superficie, ¿no? Nosotros, para contextualizar un poco esto, porque veis que son cifras que se pueden poner en un sitio o en otro, ¿por dónde se empieza? ¿Por el 5? ¿Por el 10? Bueno, es una cosa convencional, ¿no? Pero queríamos, para los que están menos iniciados en estos temas, dijéramos, explicar un poco lo que es el triángulo de la dehesa. La dehesa consta de 3 partes, que son árbol, pasto y ganado. Y si uno de esos 3 vértices no está, es dudoso que se pueda llamar dehesa, aunque hay definiciones que no he citado hoy que llaman dehesas a lugares que le falta uno de esos vértices. Como se pone, el ganado, el árbol y el pasto son elementos inherentes a cada dehesa en su situación de clima, suelo, vegetación o zona climática en que está. Y el ganado sí que es un elemento exterior que utiliza el hombre para aprovechar de manera que piense más económica, más rentable o más beneficiosa para él, o que le gusta más, utiliza ese ganado, que es el que recolecta la comida de la dehesa y da la producción exterior. No vendemos árboles, no vendemos pasto, vendemos cerdo ibérico, vaca retinta, oveja, merina o no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo debíamos de optimizar este sistema? Si optimizamos los 3 vértices conjuntamente, es decir, cuántos árboles tenemos que tener por hectárea para que la producción de bellota u otras funciones del árbol que vamos a ver sean óptimas en un territorio, con esa cantidad de árboles, qué producción de pasto tengo, puedo modificar y puedo ceder parte de la población de árboles para que haya más pasto, si es que fuere así, y el ganado que utilizo en cada caso, que eso es mucho más dinámico, ¿no? Y eso pues a veces no se hace, pero debíamos de ocuparnos de hacerlo, ¿no? Esto es lo mismo que el triángulo, son estas 4 fotos y otros muchos cuadros que se podían poner de ganadería. Entonces se trata de optimizar con esto, y queda una parte de las producciones no comerciales o sin valor de mercado todavía, que tiene la dehesa y que son muy altas, y se dice que cada vez más, y muchas veces se habla que la producción paisajística, valor de diversidad, hábitat de especies, etcétera, etcétera, puede llegar a ser mayor. La sociedad estaría dispuesta a pagar más que por las producciones ganaderas que se extraigan. El asunto, y ya estamos... Hay gente en el grupo de Recamán, que es un proyecto que se hizo para Andalucía, que se está estudiando el paisaje, la diversidad, el hábitat. Eso, con que se haga bien la primera parte que yo decía, ¿eso viene por añadidura o no? Eso a lo mejor nos hablan esta tarde también de esto. La función del árbol, esto es muy sabido por todos, pero por mucha gente, pero el árbol tiene una función en el sistema
que por un lado son las producciones que da, básicamente bellotas, por otro lado es la de la regulación del sistema, porque se produce un defronde, se produce una translocación de nutrientes al árbol y entonces se crea el área de influencia de debajo del árbol, que sabéis que la hierba ahí nace antes y se agota después, luego el árbol, la zona del árbol influye en que el periodo de hierba fresca para aprovechamiento por el ganado se extiende, empieza antes en otoño y acaba después en primavera, verano, cuando se pasta. Conocemos que un árbol, que la dehesa, por una media de 72 parcelas, da un defronde de 408 kilos al año de ramas, hojas y pequeñas ramillas, etcétera, que el horizonte orgánico, digamos la parte superficial del suelo, no la hierba, sino lo que va justamente debajo de la hierba y todavía en el suelo mineral, que es una capa que suele tener 3 capas de la F, la L y la H conocidas, pues que eso almacena alrededor de 6,8 toneladas por hectárea, que esa capa tiene fijado ahí como función del árbol de retención de carbono, que se produce básicamente por la encina, 2,3 toneladas de carbono, y que el carbono fijado son 8,47 toneladas por hectárea. Esa es la función de cómo un árbol colabora, como el arbolado de la dehesa colabora a la fijación de carbono. Luego vamos a ver alguna cosa más de esto. Pasamos a la dehesa en cifras para dar una idea. Según el estudio que se indica ahí de Trasatec de 2008, tenemos 3.515.920 hectáreas, o 3.516.000, ¿no?, de formaciones adhesadas. Extremadura tiene 1.237.000 y es el 35%. Andalucía tiene el 27,0%. Castilla-La Mancha tiene el 21%, Castilla-León tiene el 13% y Madrid tiene el 3%. Son las 5 autonomías en las que se reparte prácticamente casi la totalidad de la dehesa. Naturalmente que hay algunos trozos adhesados en otras comunidades autónomas y el mapa indica más o menos por dónde están distribuidas la mayoría de estas dehesas que se dan ahí como cifras, ¿no? Los puntos rojos son las zonas donde la dehesa tiene una función de riqueza ambiental y está declarada cepa, zona de especial protección de aves, es un 25% más o menos. Esta es la distribución de la dehesa por tamaños. Como no se ve, está desde 10 a 50 hectáreas, el primer número del eje de abscisas, de las X, de 50 a 100, 150 hasta mayores de 1000. Y da el trabajo para las dehesas menores de 10 hectáreas, 5. Muy rápido. Bueno, esto está hecho para Extremadura, este estudio es solo para la parte de Extremadura. Dan que existen dehesas menores de 10 hectáreas, que en el caso de Extremadura tiene una media de 1,4, 41.000 hectáreas y 29.000, casi 30.000 fincas. Eso yo creo que no debían de considerarse dehesas, pues son zonas pequeñas donde la gente ceba ganado, tiene ganado familiar o tal, pero no es un sistema adhesado que funcione con ese equilibrio inestable, pero logrado a lo largo de los tiempos por la formación de la aplicación de las rutinas del hombre a la gestión de la dehesa, a hacerla, a crearla y a mantenerla después. Esto es cómo se reparten las superficies arboladas, que se ve mejor aquí, y entonces tenemos un 32% que tienen menos de entre el 5 y el 20% de superficie, un 48% que tienen entre el 20 y el 40% de superficie poblada por encinas, el 40-60% es un 20%, lo veo mal desde aquí, y mayores de 60% de cobertura hay un 1% de superficie nada más. Entonces, claro, estos son dehesas muy aclaradas que hay que empezar a regenerar ya. Parece que todo el mundo coincide en eso, en la tendencia de cómo gestionar la dehesa en el futuro. Estos son superficies claras, pero que tienen entre un 20 y un 40, o sea que nunca la dehesa no es homogénea, como es lógico, tiene rodales más o menos espesos y rodales más o menos claros.
Esta es la dehesa que estaría en un estado maduro de equilibrio, entre un 40 y un 60%. Casi todos los trabajos, todas las cifras dicen que este es el sistema de desagüe que debemos de lograr y mantener. Lo que pasa es que este se va haciendo viejo, ¿no? Y el mayor de 60, y en el caso de Andalucía, que pone el 75, es dudoso que eso pueda ser una dehesa por cuanto la densidad del arbolado va a dificultar que se cree un estrato herbáceo de abajo considerable como para mantener una ganadería, una producción ganadera importante. Y aquí vamos a hablar un poco de las producciones. He preferido decir producciones directas e indirectas por la terminología clásica. Y aquí que hay información suelta de trabajo. La dehesa debe ser una de las cosas en la encina más estudiadas o con más publicaciones en nuestro país, pero son publicaciones muchas veces muy discordantes, o sea, con metodologías distintas, con objetivos distintos, con apreciaciones, otras con algunas medidas, de tal manera que cuando te pones a comparar datos, las variaciones son muy grandes. Y te dice, la producción de bellota, uno dice, pues un árbol, una encina produce de 7 a 35 kilos. Y dice, claro, pues es que esto es una variación demasiado grande que me vale como información para saber por dónde andan las cosas, pero no me vale para calcular o estimar unas producciones y gestionar con unos números dados, ¿no? Entonces, si os fijáis, en las producciones directas, bellota, leñas, biomasa, CO2, carbono, bueno, la misma cosa, ganadería, caza, otras, y en las ambientales, diversidad, paisaje, hábitat de fauna silvestre, autoconsumo, otras, y luego hay otra producción que hablará Pablo Campos después de esto, de incremento de capital por la tenencia de la dehesa, ¿no? Como cuando tienes acciones en un banco, dijéramos, aunque no te den dividendos, si aumentan de valor, es un capital que tienes. Entonces, yo voy a hablar de la producción de bellota, de leñas, de biomasa y de CO2. Y luego se hablará de las producciones indirectas. Yo creo que ahora mismo... Acabo en dos minutos. Yo creo que ahora mismo estaríamos en la situación de poder estimar cuantificadamente con algún error, pero errores estadísticamente controlados, estadísticamente significativos de las medias, casi todas estas producciones. Entonces, estamos en el momento de poder determinar, con lo que supone eso, que luego la realidad siempre es, pero técnicamente, de poder decir cuántas encinas debe tener una dehesa, cuántas bellotas produce, cuánto produce de leña si podamos, cuánto produce de CO2 cada año, etcétera, etcétera. Esto nada, es un estudio que he hecho buscando bibliografía, producciones por hectárea, lo que decía antes, producciones por árbol y producciones por metro cuadrado de copa que se proyecta sobre el suelo. Estos son una serie de cosas del saber popular que, bueno, tienen interés curioso nada más, ¿no? Pues saber que un cerdo más o menos en Montanera come 8 kilos de bellota y 3 de hierba, que pone alrededor de 1 kilo diario de aumento de peso, que la Montanera suele durar 3 meses, entre 80 y 100 días, que una encina adulta produce alrededor de 40 kilos, etcétera. Entonces, que hacen falta en torno a 40 encinas para cebar un cerdo ibérico. Que la producción de bellota depende mucho, como todos sabéis, de la densidad del arbolado. Los árboles, cuanto más espesos, más bellotas, cuanto más árboles, más bellotas, hasta un estado que parece que anda en torno al 60% de cavidad cubierta, en el que ya, porque tengan más árboles, no producen más bellota, porque la producción baja por la falta de iluminación de árboles. Sabéis también que hay encinas que producen todos los años y hay encinas que no producen casi nunca. Hay en torno a un 20% de encinas que no producen bellotas casi nunca, y eso muchas veces es debido a que hay encinas... Es cierto que te he dado para atrás, no es así. Eso muchas veces es debido a que hay encinas, estas que tienen mucha candelilla o moquillo, como dicen los paisanos del lugar, que son encinas con mucha flor masculina, producen muy pocas bellotas y hacen el papel de fecundación de las encinas femeninas. Fíjate, estos son dos encinas del mismo día, en el mismo lugar. Esta no tiene flores masculinas casi ninguna y esta tiene muchas. Esta producirá mucha bellota o más bellota y esta producirá poca bellota.
no sé, vamos para adelante. Gregorio, Sí, estoy mirando ahora. acabo ya. Nosotros hemos hecho una ecuación de regresión con 1.120 encinas, algunas cogidas 5 años con los datos que nos han prestado de la Universidad de Córdoba y del Centro de Extremadura, y hemos hecho una ecuación que nos permite asignar kilos de bellota por diámetros de encina. O sea, una encina de 20 años aproximadamente produce 3-4 kilos de bellota y una de 70 en torno a 25 kilos de bellota. Estos son los tipos de poda y vamos a decir lo de la leña y acabo, en un minuto acabo. Esta es la poda que se hace en Salamanca, que muchos conoceréis, que bueno, pues se lleva en torno al 80-85% de la biomasa de la encina. Fijaos aquí, esta es la encina antes de podar, estas son las podadas, quedan restos de la copa nada más. En Extremadura suele hacerse este tipo de poda como poda normal, que se lleva entre el 50% de biomasa y menos de leña, porque la leña gorda de las ramas la mantiene. Y esto es un estudio que hicimos y que está en la presentación, una tabla de una poda, dijéramos, reglada, que solo no iba buscando leña, sino limpiar las ramillas secas y poner vigor en la punta de las ramas para producir bellota, ¿no? Con esa condición y Por favor, debes de terminar. Pues acabo. Claro, sí. También tenemos en biomasa estructuradas las encinas, y sabemos que de media tienen un 3% de hoja, un 13% de ramillas delgadas menores de 2, un 18% de leñas y un 37 de leñas gruesas, 28 de fuste, 34 raíz, 34% es raíz y 65 biomasa aérea. Como ejemplo de la producción de biomasa y por lo tanto de fijación de CO2, se dan estos datos, que si cogiéramos las encinas de las dehesas extremeñas, que tienen fijado en torno a 74 millones de toneladas, eso equivaldría más o menos al 12% del carbón, el CO2 que se emite, el 12% de las emisiones de toda Extremadura, el 49% del transporte de Extremadura, el 45% de la actividad industrial, el 75% de la agricultura y el 50% de los hogares extremeños. Solo esto acabo. El tiempo es para todos. Bueno, no puede venga, ser. pues lo dejamos y después, si hay ocasión, me traía preparado porque esto se hizo para lo tenía con la idea que fuese una discusión. Pero no, tenemos que repartir el tiempo, Gregorio, tenemos que repartir el tiempo. Esto es lo que serían las tendencias que podríamos explicar de la DESA, que me he medido más, perdón. Nada. Gracias, Gregorio. ¿Es esta? ¿Qué? ¿Esta? Pero si pincha ahí 2 veces, ¿sale? Si pincha 2 veces. Ya está. Está. Hola. Buenos días. Yo voy a intentar hablar un poco sobre la biodiversidad, o sea, que podría llamarse un subproducto, ¿no?, de la gestión de la dehesa, porque crecientemente es más importante, o probablemente sea más importante para su sostenibilidad también económica. La dehesa arbolada con encina y alcornoque, según la ley, es un hábitat incluido en la Red Natura 2000 por sus valores naturales que ahora procederé a describir. Pero la dehesa también tiene una serie de valores culturales y económicos que son esenciales para mantener este hábitat, debido a que es un hábitat artificial. O sea, la mayor parte de los hábitats incluidos en la Red Natura 2000 son hábitats naturales, pero hay unos pocos que dependen de usos humanos. Pues la dehesa es uno de ellos, de manera que no se entiende la conservación de este hábitat sin la gestión humana.
No es un sistema sostenible a largo plazo, y eso ya lo sabemos, el arbolado no regenera, pero hay bastantes maneras, digamos, ¿no?, de hacerlo sostenible, equilibrando, en teoría, estos valores naturales con los valores de uso. La razón principal por la que las dehesas tienen tanta biodiversidad es porque pueden considerarse un tipo de hábitat mezclado. Es una mezcla debido a los usos humanos en que a escalas espaciales muy finas se mezclan las especies ligadas al arbolado, que no solamente no cubre completamente el terreno, sino que además se distribuye de modo regular, ¿no? O sea, no son una mancha de árboles y un pastizal extenso, sino que los árboles se distribuyen de manera sabanoide, ¿no? Pues esta distribución espacial hace que organismos ligados al árbol, este es un ejemplo con herbáceas, ¿no?, y organismos ligados a los medios abiertos coexistan a escalas pequeñas. En general, por ejemplo, este ejemplo con las plantas herbáceas, bajo las copas hay menos especies que en el pastizal, pero la clave es que las especies que hay bajo el árbol son distintas de las del pastizal, con lo cual se mezclan a estas pequeñas escalas. Esto ocurre con otros organismos, casi todos los que se ha estudiado, ¿no?, de manera que la mezcla de árboles y pasto genera diversidad, alta diversidad a escala local. Y esta diversidad aumenta aún más al mezclarse las dehesas con otros tipos de sistemas, con otros tipos de usos. Estos son dos ejemplos. Vamos, en general se trata de animales grandes, ¿no?, que explotan las dehesas, pero requieren otros tipos de hábitats próximos para otras partes de su ciclo vital. Aquí hay dos ejemplos, uno con aves grandes que requieren dormideros y otro con aves y mamíferos grandes que requieren refugios en montes cerrados, ¿no?, pero que usan las dehesas para alimentarse. Bien. De manera que estas son las razones por las que hay tantas especies en las dehesas o en los paisajes en que dominan los paisajes adhesados. La cuestión es hasta qué punto, digamos, cuál es el valor de estas especies desde el punto de vista de la conservación y otros usos de la diversidad. Esta es una revisión que hicimos con Fernando Pulido en su día, ¿no?, para la ficha esta de hábitat de las dehesas de la Red Natura 2000. Entonces, sobre las especies, ¿no?, que se encuentran o que se consideran típicas de las dehesas, pues yo las he clasificado en especies ligadas a las dehesas, es decir, que necesitan las dehesas para sobrevivir a largo plazo y que están amenazadas, o sea, categorías de vulnerable hacia arriba, frente a las no amenazadas o menos amenazadas, que serían las verdes. Y luego están las especies que se encuentran en las dehesas pero no están ligadas a ellas, es decir, viven en otros tipos de sistema, y también amenazadas, no amenazadas. Como veis, en realidad las dehesas no se puede decir que sean importantes desde el punto de vista de la conservación de especies amenazadas, al menos ellas solas. Y esto además varía bastante entre grupos, ¿no? Pues para los peces son muy poco importantes, para las aves moderadamente importantes, muy importantes para las plantas y también poco para los mamíferos. De manera que para sintetizar toda esta información en indicadores o números, ¿no?, que permitan evaluar esto para casi cualquier dehesa, pues desarrollamos un índice dentro de un proyecto del que os hablará después Pablo Campos, ¿no?, de valoración ambiental de la renta y capital de los montes en Andalucía. Entonces desarrollamos un sistema de medida del valor relativo o el valor ponderado de la biodiversidad amenazada, que se puede utilizar para evaluarla o valorarla económicamente y ponerla de manera integrada con otros usos del territorio. El índice se basa en un listado de especies y hábitats con valor de conservación debido a su estatus legal, su grado de amenaza, ¿no? Este es un poco el diagrama de flujo para, a partir de el número de especies total protegido, cuáles realmente están, ¿no?, en los montes andaluces. Este es el resultado. Encontramos 232 especies y 41 hábitats de los protegidos por las directivas europeas en estos montes andaluces, que son una proporción importante, ¿no?, de los que ocupan todos los sistemas forestales y no forestales españoles, ¿no? Y a continuación lo que hicimos fue asignar a cada especie un indicador, ¿no?, un indicador que sintetice información sobre su grado de amenaza, su respuesta a las perturbaciones típicas de la gestión forestal, incendios, podas, fragmentación, ¿no?, su papel funcional en los bosques, si son herbívoros, si son dispersores de semilla, si son grandes depredadores, y sobre todo la información disponible, porque hay especies que se sabe que están amenazadas y poco más, ¿vale?
Pues aplicando esto encontramos un buen indicador, de manera que la mayor parte de las especies tienen valores intermedios, ¿no? O sea, de una distribución normal, muy conveniente. La mayor parte de las especies estarían categorizadas como amenazadas a escala regional, a escala andaluza, y el valor del índice se correlaciona muy bien con el grado de amenaza a escala también regional. De manera que a escala de especies parece que funcionaba bien. Y lo bueno que tiene es que estos indicadores son aditivos, ¿no? Tú puedes, o sea, en un sitio dices, tengo esta lista de especies, puedo convertir la lista de especies en un número que refleje el valor relativo de conservación de esa diversidad. ¿Vale? Para determinar dónde estaba cada especie, en el caso andaluz, pues hacen falta mapas de distribución. La ventaja de las especies protegidas por las directivas es que es obligatorio cartografiarlas, ¿no? A escala europea. Pero bueno, o sea, hay mapas, en general hay mapas para todas ellas a escala grande, de 10 por 10 kilómetros, pero no para todas ellas a la escala habitual del análisis económico, que es finca, de 1 por 1 kilómetro. De manera que tuvimos que hacer una serie de cálculos, ¿no? Para generar mapas de distribución de todas esas 200 y pico especies y 41 hábitats a una escala de resolución de 1 por 1 kilómetro para toda Andalucía. Y una vez que tienes esos mapas y tienes los valores, pues ya puedes echar las cuentas de esas valoraciones. Bien, este sería el resultado general para todos los montes andaluces, que serían unos 4,4 millones de hectáreas según el proyecto Recamán, ¿no? Esta sería la distribución del valor ambiental basado en los hábitats, ¿no? Con regiones más valiosas, por aquí por Cazorla, los Alcornocales y tal, y regiones menos valiosas, ¿no? En términos relativos, y este sería el mapa equivalente basado en especies, que sale muy correlacionado, ¿no? Las zonas más valiosas desde el punto de vista de los hábitats también lo son desde el punto de vista de las especies que viven allí. Y a partir de estos mapas pudimos hacer la valoración de las fincas, las 60 fincas piloto con lo que trabajábamos, que también sale, os ruego que me creáis, ¿no? Sale muy correlacionado el mapa de valor relativo de las fincas basado en hábitats y basado en especies. Con estos resultados podemos hacer el ejercicio siguiente, que es, bueno, en lugar de hacerlo para toda Andalucía, para todos los montes, vamos a hacerlo solo para las dehesas, en comparación con otros tipos de vegetación que también puedan ser relevantes. Y eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Estos serían los datos del número de especies totales en Andalucía, y de ellas las que están ligadas a las manchas de dehesa, a los bosques de quercus no adehesados, a los bosques en general y a los matorrales. Como veis, las dehesas son bastante ricas en especies, aunque en principio un poquito menos que los bosques. Si lo relativizamos a la superficie de cada formación, vamos, porque hay muchas dehesas, ¿no? en Andalucía, ¿no? Pues nos salen estos valores en que, digamos, estos valores relativos de las dehesas se siguen manteniendo, más diversidad de especies en principio amenazadas que los bosques no adehesados, pero ya tiene valores comparables a los de los bosques en general y sobre todo muy inferiores a los de los matorrales, que esto es algo muy típico de los sistemas mediterráneos, ¿no? Son los matorrales los que tienen más diversidad amenazada. Esta sería la distribución de esta riqueza de especies en Andalucía, en las dehesas, en comparación con bosques y con matorrales, ¿no? Como veis, los valores relativos son moderados, aunque mayores en general que en los bosques, y destacan mucho matorrales y pastos, ¿no? Especialmente del extremo almeriense, ¿no? Sudoccidental. Pesando cada especie por su valor de conservación, las cosas salen un poquito distintas, ¿no? Las dehesas, digamos, ganan peso relativo con respecto a los bosques no adehesados. Esto quiere decir que las dehesas captan más especies amenazadas, ¿no? Que los bosques, al aclararlos, ¿no? Pero aquí lo que ocurre es que estos valores, al pesarlos por la superficie, ¿no? Que de esas hay muchas, ¿no? Pues pierden otra vez importancia relativa, ¿no? Y de nuevo, en relación, siguen ganando claramente a los bosques no adehesados de quercus, ¿no? Pero tienen valores comparables o incluso inferiores a los bosques en general y muy inferiores a los matorrales, ¿no? Esta de nuevo sería la distribución. Hay dehesas con muy alto valor, ¿no? Por aquí en la zona de Andújar y por ahí, ¿no? Con lince, con lobo y tal, por los alcornocales, ¿no? Pero bueno, los bosques, hay bosques también muy valiosos, aquí en Cazorla, los pinares de aquí de Doñana y tal, ¿no? Y de nuevo destacan mucho los matorrales, en el caso andaluz, ¿no? Aquí hay un montón de plantas endémicas muy amenazadas que son las que tiran, digamos, de este índice.
Bien, resumiendo, utilizando estos resultados, ¿no?, un poco generales y luego los más concretos andaluces, ¿no?, nos sale que las dehesas son sistemas de elevada diversidad, que esto se debe a mezcla de hábitats a varias escalas, esto ya se sabía, pero en general esta diversidad es poco específica, es decir, se encuentran estas especies en otros sistemas y en general poco amenazada. Según los resultados para Andalucía, como os decía, los valores son mayores a los bosques no adhesados de Quercus, pero en general inferiores a otros sistemas forestales y de matorral y pastizal. El sistema de indicadores que hemos desarrollado pues permite una serie de cosas que hasta este momento no se podían hacer, como es esta cartografía detallada de estos valores ponderados, es decir, localizar qué zonas en las regiones, ¿no?, son relativamente más valiosas que otras desde este punto de vista, digamos, de conservación relativa. Y sobre todo lo más importante, que es lo que contará Pablo después, es que el indicador es susceptible de valoración económica. Tal y como está construido, se pueden aplicar técnicas de valoración que permiten calcular, ¿no?, el valor económico tanto de la biodiversidad amenazada como, con otras técnicas, los valores asociados a los usos recreativos de esta biodiversidad. Y finalmente, lo que es más interesante para lo que nos ocupa aquí, ¿no?, que en principio el método es susceptible de ser utilizado para cualquier área geográfica, no vale solo para Andalucía, ¿no?, siempre y cuando contemos con información biológica y cartográfica de sus especies amenazadas. En principio, partiendo de las directivas de aves y hábitats, esa información debería estar disponible porque la ley europea obliga a cartografiar y a seguir a estas especies. Pero aún en el caso de que haya información, digamos, insuficiente, hay métodos, ¿no?, para aproximarla. Y esto es lo que quería contar. Muchas gracias por escucharme y espero que os sea útil. Gracias, Mario. Ahora, profesor Emilio Guerrero nos va a presentar la biodiversidad doméstica a través de la ganadería y su papel en la creación y mantenimiento de las dehesas. Por favor, Emilio. ¿Ya está? Sí, todavía no se oye. ¿Ya sí? Parece que sí. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Creo, Pablo, que somos Trending Topics, ya hemos pasado de 100 asistentes en la sala, lo cual es muy importante. Muchas gracias a la organización y particularmente a Pablo, porque me ha dado la oportunidad de estar aquí estos días y de compartir ideas, contactos, antiguos amigos que no veía hace muchísimo tiempo, y sobre todo porque me dio nada más que un mandato. Y es que se me note en la charla que me gustan mucho los animales y que amo los animales. Lo tenía muy fácil porque mi director de tesis era un auténtico amante de los animales, que era Julio Boza. Un recuerdo para él porque eso de tener buenos maestros es para toda la vida. Y después también he tenido otro gran maestro, un ecólogo mundial, probablemente no conocido a todos los niveles, que es Juan Gastó. Y me voy a permitir, bueno, sí... no. Ahí. Él siempre pone esta cita en los textos. Yo sé que necesitaría reinterpretarse. Este es el libro de Antonio y Cleopatra de Shakespeare, y que dice que en el libro de los infinitos secretos de la naturaleza solo puedo leer una pequeña parte. Él siempre lo pone y a mí me hace reflexionar cada vez, ¿no?, en qué sentido y de qué forma, aunque es matizable. Pues también un recuerdo a Juan Gastó, y voy a empezar de una forma rápida a decir que, bueno, yo soy profesor de dehesa, bueno, en líneas generales, ¿no? Desde una óptica de la ganadería, pues llevo ya casi 30 años con esta disciplina, y después de habernos enfrentado muchísimas veces a distintas alternativas, uso, aproximaciones conceptuales, prácticas, medidas, datos empíricos, pues hemos llegado a una conclusión evidente que cualquier aprendiz puede. Es que los problemas de la dehesa aparentemente son sencillos, pero no son sencillos, son hiperproblemas. ¿Y qué es un hiperproblema? Pues una situación compleja y difusa que tiene una solución posible, pero que no puede ser resuelta en forma directa, es decir, en su estructura primitiva. Esto no es trivial, esto
a mí me ha hecho decenas de veces, es decir, es un hiperproblema y como tal hay que tratarlo, y me he atrevido a poner ahí una adaptación del tratamiento de los hiperproblemas de Rubinstein, una cita del año 75, pero en definitiva son sistemas conectados, absolutamente interactivos, coevolutivos, adaptativos, complejos, dinámicos, sinérgicos, etcétera, etcétera. A mí me gusta también, y esto así comienzo siempre mis clases, y en ningún caso los trato a ustedes como alumnos, pero a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Agricultura, sensu amplio, es la artificialización de la naturaleza. Cómo incorporamos algunos elementos, en definitiva algo tan sencillo y tan complejo como pasar de un ecosistema SUI a un ecosistema SUJ con un operador SUIJ, que necesita trabajo, tiempo y que está en un contexto probabilístico de oportunidades. Lo difícil es cuáles son los atributos del ecosistema de inicio y cuál es el ecosistema de destino, cuáles son los atributos y ese operador ligado a la ganadería, cómo tiene que ser, en qué contexto, cómo los definimos, etcétera, etcétera. No voy a entrar porque son cosas muy sabidas por todos ustedes, pero he puesto aquí una lista sintética de algunos de los atributos generales de un ecosistema de DESA, como resi, estabilidad, armonía, capacidad sustentadora, holismo, resiliencia, canalización antrópica, nicho, regulación, eficacia, hábitat, todo eso y algunos más. Bueno, pues el tema empieza a ser un hiperproblema. Como paso de un ecosistema SUI a uno SUJ, pero teniendo en cuenta una enorme cantidad de atributos que me tienen que permitir pues construir un paisaje cultural, que no deja de ser una ecuación que depende de la relación espacio-tiempo, de la sumatoria de las unidades territoriales y espaciotemporales, del flujo interno, del flujo externo de ese sistema y de una respuesta total del ecosistema que funciona como un todo. Y en definitiva ahí tenemos ese paisaje cultural que incorpora muchísimas cosas difíciles de... algunas cosas complicadas, en el sentido de que hasta hace muy poco y todavía en bastante medida en muchos de los sistemas agrarios sensu amplio, transformación de la naturaleza, pues se habían simplificado y se siguen simplificando enormemente, eligiendo uno de los atributos de ese ecosistema de destino, que es la productividad. Transformamos la naturaleza, hacemos un sistema productivo y eso era lo óptimo. Pero ahora se ha complicado enormemente el tema, y esto es una simplificación burda, donde deberíamos de proveer servicios económicos, servicios sociales, servicios ecológicos, y el espacio de solución se convierte en algo muy pequeñito y además amenazado con enfermedades subclínicas del sistema que se convierten en clínicas en determinados momentos, y bueno, acertar con esa diana no es sencillo cuando además estamos viendo la enorme cantidad de atributos que hay que medir. Por supuesto, tienen distintas dimensiones, la dimensión espacial y el equilibrio económico, social y ecológico no se puede colocar en todos los ámbitos en la misma forma. Yo he intentado en ese triángulo poner desde el número 6 al 1, pues puede proveer más servicios económicos, puede proveer, pero lo que sí hemos llegado a la conclusión es que tiene que haber una provisión de servicios múltiples, con distintos trade-offs o funciones de transferencia, pero de enorme importancia acertar con esos distintos ámbitos, y llegamos a una conclusión que es más que sabida, pero poco practicada en líneas generales, y es que este hiperproblema necesitamos utilizar técnicas de manejo ecosistémico, que en definitiva es la integración de principios ecológicos, económicos y sociales para gestionar sistemas físicos y biológicos de manera que se salvaguarde a largo plazo del sistema. Y hay una serie de principios, como es la mirada intergeneracional, obviamente, tener metas medibles, nivel de organización ecológica, complejidad y conectividad, dinámica, cosas sabidas por todo, el contexto y la escala, la componente humana, la adaptabilidad. Bueno, yo parece que soluciones estoy dando más problemas, pero no está mal. Ya llega mi amor por los animales. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tratamos eso y qué papel juega el actor de los animales? Pues después de muchos años de trabajo llegamos a la conclusión de que cómo se diseñan las fincas, cuáles son los actores y su ponderación es de enorme importancia para poder construir
estos sistemas complejos. Y esto es una finca que podía ser una finca pastoral, donde tenemos aquí la casa cortijo, tenemos agua y tenemos el resto de pasto, pero también podría ser esto en el mismo. Pues ponemos la casa cortijo en el centro, ponemos una hilera de árboles y allí en la parte izquierda de arriba ponemos algunos animales y algunos árboles, o puede ser algo más complejo como esto. Ya empieza a tener cierta armonía en términos generales, establecemos corredores, láminas de agua, más animales, más densidad, menos matorrales, etc. Esto entra en cómo diseñar fincas para que los distintos actores tengan su papel. Bueno, pues nosotros durante años utilizamos una metodología que es metodología clínica de ecosistemas, que no voy a entrar en el detalle porque no procede en este contexto, pero en definitiva de una forma también simplificada, pues consideramos una espacioestructura, una tecnoestructura, una bioestructura y ponemos una serie de algoritmos, los filtramos, vemos los valores que tiene que emerger de ese ecosistema de destino, hacemos la propuesta y le metemos elementos que yo he señalado ahí como con dinero para hacer la ejecución. En definitiva, utilizamos esto y alrededor de esta metodología vamos incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, más recientemente, pues ya la tecnología nos permite tener un seguimiento automático en tiempo real de animales. Esto es de una imagen tomada del seguimiento que estamos haciendo de una finca de antes de ayer, pero esto supone que esa interacción animal-entorno podemos hacer un seguimiento, incluso podemos espiar si un animal está en celo y se está moviendo más de la cuenta, si anda a 10 kilómetros o 4, si tiene querencia por un sitio donde el aire... Y todo eso es lo que estamos interpretando conjuntamente para ese diseño tan complejo, ese acercarnos al hiperproblema, podemos ir desbrozándolo y tomando soluciones. También, y además hace bien poco con la liberación de las imágenes Sentinel, se nos ha abierto un paradigma de poder utilizar y esta interacción. Esto nada más de uno de los últimos ejercicios que hemos hecho. Hemos desarrollado un algoritmo de medir número de árboles y fracción de cavidad cubierta y estamos interactuando con las imágenes Sentinel que son de 13 bandas cada 5 días y esto es de enorme importancia para ver las persistencias de patrones de utilización y cómo los elementos del animal se pueden. Para que entiendan que muchas veces cuando alguien habla de pastoreo, nosotros está en nuestra lista de chequeo, ¿no? Vamos a diseñar atributos de un sistema pastoral y decimos, oiga, la frecuencia e intensidad de utilización, qué carga y qué descarga del pastizal y cómo se hace, cuál es el coste ecológico de cosecha, cuáles son los patrones espaciales, hay transhumancia, cuál es el comportamiento y la actividad en el pastoreo, cuál es la presión y la capacidad sustentadora, cómo organizamos el espacio, cuál es el sistema, cuál es la evaluación de pastoreo, tiene un uso apropiado, es decir, de especies, de tipo de animales, de números, de distribución espacial, de periodos, en definitiva, cómo aproximarse con animales a un sistema complejo. Pues tiene que ser de forma compleja. No quiero seguir insistiendo. En definitiva, y voy a esto que me pidió el coordinador en su día, cuáles son las aportaciones de los animales a la dehesa, en términos de paisaje, en términos de diversidad. Pues los territorios de dehesa son ecosistemas complejos donde, por supuesto, que está, he puesto 5 minutos, muy bien, creo que voy a cumplir. Y ahí tenemos una charcutería donde hay jamones. Esto es parte del ecosistema. Y cómo entender todo este trasiego, conexiones de animales salvajes, domésticos, plantas, transformación, industria, intereses, mercados, percepciones. Todo eso tenemos que aproximarnos de alguna forma y obviamente los animales son un elemento absolutamente esencial a considerar en esta potencial transformación de la naturaleza. De una forma muy breve, ¿qué resalto yo de los paisajes, del paisaje cultural de la dehesa? Primero, que es complejo, no está mal, no está mal. Luego, también interpreto cosas que ya son muy sabidas, es un gran hallazgo de la especie humana, ahuecar un hueco, dejar poca biomasa en pie y intuir que aquello es mejor y que voy a poder mantener los principales mecanismos de autorregulación, es un hallazgo de una dimensión increíble, increíble, por lo menos desde mi punto de vista. Es un sistema complejo aprovechado
mayoritaria y fundamentalmente por animales domésticos y ese mantenimiento de la autorregulación. Tiene diseño ecosistémico increíble, pero tiene diseño ecosistémico acumulado con saberes tradicionales, con ciencia, con tecnología, con conceptos. Tiene una importante canalización antrópica y belleza escénica en un contexto de estilo naturalista. Nosotros trabajamos con distintos estilos de transformación de la naturaleza, ese estilo naturalista. Y obviamente genera, como tiene que ser la música impresionista, cuando das una nota y das otra, pues alguien interpreta la partitura por medio, pues la verdad que esos paisajes son distintos para los ganaderos, para los propietarios, para los industriales, para los fabricantes de pienso. Tenemos distintos paisajes. Y esto hay que entenderlo, porque hay que armonizarlo. Hay unas tecnologías, unas tecnoestructuras increíbles de muros de abrevadero, algo que uno se sorprende de la belleza del propio diseño, de los materiales. Es gobernable a nivel de finca y de cuenca, enorme importancia a la gobernanza, y un aspecto fundamental es que la especie humana está omnipresente. No solo porque canalizamos antrópicamente, sino porque la vivimos, porque la disfrutamos y porque la sufrimos. Y esto es importante y hay que cuantificarlo. Es un sistema de uso múltiple. El principal elemento modelador de la dehesa es el ganado, sin ninguna duda. Es sorprendente cuando uno va a un espacio abierto de dehesa y ve la parsimonia de los animales andando, relacionándose, comiendo. Es de una belleza y de una tranquilidad. Yo no sé si todo el mundo tiene esa sensibilidad para entenderlo, pero yo me quedo absolutamente extasiado. Favorece la interacción de los actores con la naturaleza. No está mal. Si alguien dice, los políticos siempre dicen, si quieres que ocupe alguien un espacio, abre el espacio, Y abrir un espacio para esa interacción de animales domésticos y silvestres no es trivial. Tiene una dimensión social poco desarrollada. La verdad que ahí tenemos bastante que avanzar. Y muchas veces hay más coevolución que dominación, aunque no en todos los casos. Voy acabando ya, 2 diapositivas y un mensaje final. Yo sé que no se entiende, pero esta es la síntesis de todo lo que he estado hablando. Estos son como la ganadería y la contribución a la dehesa. Me voy a acercar yo para poderlo por lo menos leer, pero como van a disponer ustedes de la presentación, yo les animo a que buceen en cada uno de estos círculos. Pues la ganadería aporta custodia del territorio, aporta bienestar animal, aporta una diseminación de semillas, aporta estratificación, pluriestratificación, belleza escénica, microclima, actores singulares. Yo siempre me quedo, digo, bueno, un cerdo que pela la bellota y se la come después, qué singularidad, qué no sé qué, o un perro que se despierta por de día, que duerme por de día y defiende a los animales por la noche. Oiga, mire usted, esto tiene una resiliencia, los temas de cosecha de agua cada vez más importantes, producir conservando, diversidad alfa, beta, gamma, se desarrollan ecosistemas frágiles, la importancia de los ciclos de vida en este momento, la incorporación de saberes tradicionales, la conservación de razas, el uso múltiple. No quiero cansarlo a ustedes porque estoy ya en el límite de tiempo además, pero todo esto es lo que aportan los animales a la dehesa y, por supuesto, en conjunción y sinergia con muchísimos otros actores de la dehesa, pero no deja de ser de enorme importancia, pero también hay muchas cosas que necesitamos todavía arreglar, aspectos a mejorar, a pesar de las multitudes de documentos científicos y técnicos que muchas veces ponemos en los motores de búsqueda de dehesa y estamos hablando de algo muchísimo más complejo. No es que no encuentro, dicen los alumnos, no encuentro nada de dehesa, siempre es lo mismo. Digo, hombre, pues mira un poquito, elévate de carpeta, porque hay muchas cosas hechas de sabana, de interacción, de arbustos, de árboles, de plantas. Falta conocimiento, se ha simplificado enormemente la presencia de actores domésticos, se ha simplificado enormemente hacia el vacuno por cuestiones laborales, hay enfermedades ecosistémicas, hay modelos productivos ineficientes, hay desconexión con el sistema externo, hay sobre e infrapastoreo, hay problemas fitosanitarios de gran calado, hay problemas de equilibrio público y privado en cuanto al reparto de responsabilidades, de compromisos, de externalidades, de toda una serie de
de esto. Todo esto no quiero tampoco cansarlos, cuando tengan la de esta entren en el detalle. Lo único que quiero comunicarles a ustedes que hay muchas cosas alrededor de los animales en la dehesa y las aportaciones, y tenemos que considerarlas. Yo particularmente y probablemente pienso que es de enorme importancia, probablemente la de más importancia, he dicho en un congreso de ciencias forestales complejo, pero en ningún caso es ánimo excluyente, ni muchísimo menos, es un ánimo de sinergia y de considerar ese manejo ecosistémico, pero entiendo, he vivido, vivo y tengo información empírica y científica de que la ganadería es el principal actor de la construcción y de la gestión de las dehesas. Pues muchas gracias. Y Pablo, ¿he estado en el tiempo? Correcto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Emilio. A continuación, Nuno Ribeiro nos va a presentar el Estado. Él sí va a representar a todos los aspectos del montado en portugués. Es profesor de la Universidad de Évora. Ok. Primeiro vou pedir desculpa porque sou português e vou tentar falar em portunhol para que se entenda e hablo despacio porque, como puedes ver, não hablo muito bem castelhano. Primeiro queria agradecer a invitação em nome do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas, em nome de seu presidente, Teresa Pinto Correia, por esta invitação e a oportunidade de discutir estes temas que são muito importantes para a Península Ibérica e agradecer desde já todas as comunicações anteriores que foram fantásticas e pedir a Pablo, que eu geralmente hablo demais e, portanto, para ser o aviso, embora tenha aqui temporizador. Eu vou falar pouquinho mais das árvores e da manutenção das árvores e de facto a primeira coisa que estamos perante é sistema de facto muito complexo. É sistema florestal, pero muy complexo, porque tiene aquí una gestión conjunta de 3 actividades y concordo que la actividad ganadera tiene una influencia muy grande y es al mismo tiempo o motor, mas también es la destrucción si no hacemos una gestión correcta de los animales. Em Portugal, nós temos, segundo o Inventário Nacional Florestal, cerca de 45% de Alentejo é composto de floresta e 42 áreas agrícolas. E os povoamentos de Encina e de Salcornoque ocupam 72% da área. Portanto, são dominantes no sul de Portugal. Uma coisa que é muito importante, que tem a ver com nós no nosso inventário florestal conseguimos dividir e temos as áreas que estão em montado, isto é, ou em dehesa, que temos informação do inventário que existe um efetivo pecuário permanente e depois temos o que nós consideramos sobreral, ou señal, en que, embora se haga una gestión del matorral, no es un bosque, es una área más densa, pero los animales solo van temporariamente. Ou cerdos, ou gado ovino, pero não estão em permanência no local. E se falarmos dos alcornocais, nós teremos 69% da área em montado e cerca de 31% em sobreiral. No caso da Encina, é pouco mais
a área de montado es mayor, apenas 22% no tiene animales en permanencia. Es en todas las combinaciones que como vimos nas presentações anteriores, em todas as combinações destes sistemas de produção estão incluídas áreas classificadas da Diretiva de Habitat e são áreas que têm uma importância ecológica muito grande e estes sistemas florestais de facto são um grande reservatório de biodiversidade. Nós hemos hecho en la Universidad de Évora para los servicios forestales inventario total, un censo de cabida cubierta y de mortalidad. Hemos contado las árboles en fotografía aérea para a encina y para el sobreiro y, portanto, conocemos bien los recursos y sus problemas, especialmente los locales donde están concentradas las mayores tasas de mortalidad. Es un sistema que es muy complexo e o mais importante nas ciências florestais actuais é que nós já estamos trabalhando numa ótica de analisar com grande detalhe a estrutura tridimensional da distribuição das árvores, acima e abaixo do suelo e as funções. Há uma aproximação entre os modelos de crescimento estatísticos e os modelos de crescimento ecofisiológicos e agora já podemos ter muito mais métricas para saber a que tipo de estrutura estão associadas as funções e isso vai dando, assim como vimos, esta tecnologia vai permitindo a ser modelos de silvicultura muito mais adequados a cada combinação de fatores. E é um pouco sobre isso que vou falar, para falar das árvores. O que nós sabemos agora é que o solo é fundamental. Lo sabíamos, claro, pero ahora no solo sabemos que a componente mineral é muito importante, pero nos últimos anos se ha desarrollado muita investigação pela componente orgânica do solo e da biosfera e sabemos que o microbioma representa uma forma de amplificar a fertilidade do solo. Portanto, tudo o que hacemos que reduz a matéria orgânica, reduz também esta componente de microbioma e para o mesmo solo, para o mesmo volume de solo, temos uma produtividade bastante mais baixa se não cuidarmos da distribuição das raízes, da distribuição da matéria orgânica no perfil e do microbioma. E já existem agora técnicas, em França se han desenvolvido técnicas de recuperar mais rapidamente o microbioma perdido pela mobilização, pelos sistemas de mobilização do solo. O que sabemos também agora, em termos de raízes, é que os alcornocas e as encinas têm um sistema radicular basicamente superficial. Mesmo que o solo seja profundo, elas desenvolvem o sistema à superfície. Quando hacemos a mobilização, mesmo que respeitemos a projeção da copa, estamos a destruir grande capacidade para a árvore, para a sua capacidade de produção. E temos que pensar o que queremos fazer. Temos para a instalação de pastagem temos hoje tecnologias de não laboreio do solo, não mobilização, portanto temos tecnologia para responder e manter este sistema que é fundamental para a sobrevivência especialmente em contexto de alterações climáticas. Depois temos os modelos de silvicultura. Teremos muitas combinações e essas combinações destes sistemas que são muito complexos podem ser sintetizados. Nós teremos, se o terreno tiver sem árvores, podemos temos uma fase de iniciação, uma fase juvenil, em que daqui para aqui hacemos uma série de ações para promover o crescimento das árvores. Depois teremos uma fase em que entram os animais e aqui já começa a ser necessário iniciar
regeneração e depois temos vários caminhos. Este é, infelizmente, o caminho que nós temos percorrido, de perder árvores por hectare. Este seria o caminho ideal e, felizmente, ainda vimos pelas cifras de Gregório, muitas áreas que, embora não estejam comprometidas, porque não há a geração seguinte não está ainda instalada, pero temos ainda bases para las recuperar se actuarmos imediatamente. Os modelos de silvicultura que temos desenvolvidos, que são formas de leitura no tempo, em que está aqui a fase de iniciação, a fase de juvenil matura, e hemos criado esta estrutura de equilíbrio. A partir da fase madura, se iniciarmos a regeneração, pois que podemos manter o sistema com a cabida coberta constante e com isso a ser uma correta gestão. Eu tenho este seminário visa que nós comuniquemos, portanto vou acelerar. Este é o modelo para o alcornocal com os animais temporariamente, este é com os animais em permanência, este é para a ensina também se os animais não em permanência, e a diferença que muda é a fração de cabida coberta que devemos manter. Vou apresentar, para terminar, simulações que usam o modelo de crescimento, que testam várias possibilidades. Esta primeira, vamos testar a possibilidade de instalação e dois caminhos. Solo com uma densidade muito baixa de instalação e efetivo pecuário desde o início, em comparação com outro em que não temos o efetivo pecuário constante e só entram temporariamente. Usamos, portanto, esta fase estamos a trabalhar nesta fase do modelo de silvicultura, a simular. Temos aqui o número de árvores, isto é na simulação por 100 anos, a evolução do número de árvores, não hacemos regeneração e aqui a fração de cabida coberta dos dois. E o que podemos ver, utilizando a análise económica, é que o sistema com subsídios, com as subvenções, com os animais, é de facto, a taxa de 5% já não é rentável, pero ainda é rentável, pero com vacas, não é com gado vacuno, pero se não tem subsídio, é um sistema que não é neste momento rentável. E com as árvores, solamente com uma densidade maior, claro, e com o corcho, essa rentabilidade é garantida sem subsídios. Podemos também, com estes modelos, encontrar neste caminho do modelo de silvicultura o momento ideal para o equilíbrio. E vou terminar, quase, está praticamente no fim. E com isso, o que hacemos aqui é descobrir qual é, para manter a cabida coberta constante, quais são os momentos ideais de entrada. Comparando os sistemas com laboreio do solo, com mecanização, com mobilização e sem mobilização. E este é o modelo de otimização da densidade para a classe de qualidade boa e classe de qualidade mala, e como vês, podemos ter para 100 anos, apenas necessitamos de dois momentos de regeneração. Portanto, é perfeitamente compatível com os animais e, portanto, é de facto compatível. O problema é que, se não valorarmos o carbono, com o cortiça a um preço baixo, o sistema de laboreio do solo com mobilização ainda é mais vantajoso economicamente a curto prazo. Finalmente, como considerações finais, os resultados indicam que a sustentabilidade ecológica e económica destes sistemas de produção está assente na otimização do momento e intensidade da regeneração, combinado com o sistema de controle da vegetação sem recurso à mobilização do solo, que no caso dos povoamentos de Alcornoque
a produção de cortiça, o preço da cortiça e a valoração do carbono parecem ser fundamentais para a sustentabilidade ecológica e económica do sistema e que, finalmente, e isso é algo que devemos discutir aqui, é que sem a alteração das políticas públicas e de um acordo de longa duração para as mesmas e a otimização dos financiamentos públicos e privados orientados para uma visão integrada do sistema de produção, não vai ser possível inverter o atual declínio que é observado na Península Ibérica. Finalmente, estava falando com o Gregório que não falta conhecimento. De facto, os científicos nos últimos 30 anos han produzido tudo o que é necessário. O que falta é transferência de tecnologia, pero que o que leva, ou que cria alguma esperança, que este processo de património permita também trabalhar a esse nível, porque já teremos as ferramentas de diagnóstico, de planeamento e as ações de gestão adaptativa necessárias para todas as combinações de fatores. Faltam algumas, pero para grande parte do território há respostas que podemos dar e que podemos transferir tecnologia. Gracias. O professor Pablo Campos não precisa da apresentação, porque todos lo conhecem. Por favor. Buenos días a todos. A mí me toca ahora cambiar un poco de campo y presentar la parte económica. ¿Se oye bien? Algunos aspectos de la economía de la dehesa. Parto por el final. La dehesa es un sistema para producir servicios que los consumen los humanos. Unos los consumen porque se lo pagan y compran una dehesa y entonces, en fin, como que se compra una casa y tiene derecho a vivir en ella. Pero la dehesa además tiene bienes y servicios que no son exclusivos para el consumo de sus propietarios, sino de los ciudadanos en general, o incluso ciudadanos que nunca han visitado una dehesa ni la van a visitar nunca. También pueden tener, por un conocimiento de un vídeo, viven en Oklahoma y ven que hay un lince ibérico y están dispuestos a que se enteran que hay un problema de conservación y quieren pagar un fondo para que no desaparezca. Todo lo demás de lo que se ha hablado hasta ahora tiene poco valor económico. Pero el que tenga poco valor económico no quiere decir que no sea lo más valioso. ¿Para qué? Para que los servicios existan. Sí, estas son las herramientas que hacen posible la construcción de la casa, la belleza de la casa, el sustento material. En consecuencia, lo que yo voy a decir en el futuro y los resultados que ustedes van a ver, en nada suponen que estoy no dando importancia a lo que económicamente no la tiene. Porque al fin y al cabo, si lo piensan, las cosas más importantes para la vida no valen nada. Si valieran, ahí donde podríamos estar a lo mejor. Bien, voy a centrar rápidamente las motivaciones y voy a poner unos ejemplos referidos solo a un grupo de fincas privadas de encinar predominante en Andalucía que proceden del proyecto Recamán. Y haré algunas reflexiones finales. Voy a ir muy rápido, lo que me importa son las ideas, no tanto, pero sí quiero mostrar en el fondo las cuantificaciones. Primero, hay dos economías en las dehesas, la del propietario y la de la sociedad. Veremos que la de la sociedad resume todo. Y son dos gobernantes de la dehesa, o sea, dos propietarios. Uno es propietario de bienes exclusivos jurídicamente y el otro, el gobierno, en nombre de nuestra sociedad, es propietario de los bienes públicos que tienen lugar en la dehesa. Por lo tanto, hay dos gestores en la dehesa, en cualquier dehesa. Vamos a conocer algunos datos de resultados científicos, económicos.
Y vamos a agregar los resultados públicos, es decir, con ausencia de mercado, con los que proceden del mercado, son observables, pero para ello hemos tenido que simular el mercado en los bienes públicos para obtener un tipo de valor que es un precio de mercado simulado, para que así las agregaciones tengan consistencia teórica con la teoría de la renta y podamos hacer agregaciones, sumar y restar, cosa que no se hace habitualmente. Y por ello, habitualmente, cuando uno ve algunas cosas que hay por ahí, por ejemplo las del milenio, en el caso de España, pues claro, son valoraciones ilícitas, carecen de consistencia teórica. Y finalmente, y para eso estamos aquí hoy, y es el motivo de este seminario, y es que, claro, este trabajo humano milenario en la dehesa ha dado lugar a la construcción de un paisaje cultural que es singular y único, se han dado muestras aquí suficientes ya antes, y merecería la pena que ante sus retos, y se ve por lo que he dicho al principio, hubiera una marca que atrajera consumidores mundiales para comprar los servicios en la dehesa y financiar su restauración, contribuyendo de este modo la economía, más comercio, más regulación, más gestión pública, la suma de mayores bienes públicos, mayores bienes comerciales, hiciera posible el mantenimiento futuro de este paisaje cultural. El ejemplo lo voy a poner sobre una dehesa. Voy a hablar de dehesas de 500 y pico hectáreas. Por tanto, lo que voy a hablar es una racionalidad de un propietario que contrata trabajo asalariado para mantener la gestión de su dehesa y disfrutar de ella, aunque incluso pueda admitir que se va a pagar cantidades muy altas del disfrute de su dehesa. Esta dehesa es un mosaico, es predominante encinar y por tanto también aparece alguna contribución de coníferas. La agricultura tiene muy poca importancia y también los pastizales, incluso los matorrales, tienen poca importancia. Por tanto, es un encinar que casi se aproxima a una formación adhesada, pero es una empresa, o sea que no es una formación adhesada, es una unidad económica y es la suma de 16 unidades económicas. Bueno, primera cuestión. En este ejemplo, que lo que me importa es las tendencias, no que esto tenga representatividad estadística. Primero, la primera sorpresa es que ya no podemos hablar de animales domésticos solo, tenemos que hablar de animales controlados. Entonces están las especies cinegéticas como el gran sustituto ya en muchas zonas o acompañante y fundamentalmente la caza mayor de la ganadería. Y aquí en estas fincas, en unidades forrajeras, bueno, es que la fauna cinegética ya consume en estas fincas ya consume algo así como el 70% de lo que consume el ganado doméstico. Es más, el ganado doméstico tiene una enorme suplementación, tiene el 60% de suplementación, porque en algunas fincas hay ganado ibérico. Cuando hay ganado ibérico en las fincas hay mucha suplementación, hay que comprar alimentos para alimentarlos, porque la montanera solo alimenta a una fracción pequeña de esos animales que están presentes en la finca. Al revés, la fauna cinegética solo tiene una suplementación menor. Al final, ambos vienen extrayendo como 600 unidades forrajeras sobre un consumo total de 1000. 600 es una unidad bastante próxima a lo que sucede en el conjunto de las dehesas. Tenemos actividades privadas y públicas, está acotado y ahora veremos. La responsabilidad de las privadas, del propietario, y de las públicas es el gobierno. Las públicas tenemos que, la del propietario, tenemos las cuentas del propietario, las públicas tenemos que diseñar métodos de evaluación de bienes públicos, como les he mencionado, que no los voy a desarrollar aquí. El empleo, bueno, el empleo privado, asalariado del propietario viene a ser unas 10 horas por hectárea y año. El empleo de las actividades públicas del gobierno no llega a 2 horas y en la suma son 12 horas. El empleo fundamental, más del 50% del empleo es de los animales, de la cinegética y de la ganadería en una dehesa, más del 50%. Y el gobierno gasta fundamentalmente el empleo en la lucha contra incendios. Es decir, y luego las actividades que gestiona, ya sean recreativas, paisaje o biodiversidad, tienen relativamente poco empleo.
los activos, bien, una dehesa. ¿Qué es una dehesa? Bueno, pues una dehesa es un bien cuasi público, cuasi privado. El activo ambiental es la tierra con su biota, ¿no? Tanto de arbolado como de especies energéticas. Bueno, pues prácticamente de esta dehesa la mitad del precio es del mercado, es del propietario privado, y la mitad del precio de este activo es de la sociedad, capitalizando a un 3% en este caso la renta ambiental. Hay muy poca inversión por parte del gobierno en las dehesas, muy baja, y bueno, es relativamente importante, 1.600 euros por hectárea en el caso de las actividades privadas. Luego, desde el punto de vista de la inversión manufacturada, claro, la actividad de la dehesa fundamentalmente, esa inversión es de los propietarios privados, ¿no? Perdón, de los propietarios, sea privado o sea público, de la dehesa. Circulante, bueno, ese tiene poca importancia, y al final nos ha salido aquí que, bueno, que aproximadamente estas dehesas valen 10.000 euros por hectárea. Importante es cómo es la clave del funcionamiento de la dehesa. La clave privada del funcionamiento de la dehesa es cuánto me paga el gobierno para llevar a cabo una silvicultura de conservación. Y hacen contratos, se paga, entonces ahí tenemos los servicios intermedios comerciales. Esa silvicultura de conservación está ahí porque se está pensando que hay un bien público que es la conservación como valoración futura del paisaje. Se considera un servicio público y entonces concierto con el propietario para que haga una actividad que es un input, que es un coste de la silvicultura del paisaje adhesado futuro. Bien, otro elemento. El propietario está allí, le gusta tener la cinegética, gestionarla él, no alquilar. Si la alquilo me pagan 20 euros por hectárea. Si no, quiero producir cuernos de esta característica, voy a perder 20 euros, pero lo hago. En lugar de ganar 20, voy a perder 20, lo hago. Bien, entonces la cinegética tiene un servicio intermedio para la amenidad, para la actividad de disfrute del propietario. No es que pierda 20, es que dejo de ganar 20 porque gano más de amenidades y de disfrute. Luego hay una producción de servicio intermedio de la cinegética. E igual de los animales. Lo que pasa es que los animales está compartido porque en este momento una parte de la pérdida monetaria de los animales lo pagan los propietarios con sus amenidades, y es importante, y otra parte lo paga con compensaciones vía subvenciones el gobierno, porque le interesa que permanezca la ganadería por mantenimiento del paisaje, entendido el paisaje como el sistema con el hombre dentro, es decir, con la Convención Europea del Paisaje de Florencia, un sistema donde está todo incluido. El humano es el primer elemento del paisaje y el trabajo y sus actividades el primer elemento. Al final tenemos que en una dehesa tenemos como 200 euros por hectárea, en este caso, que está contribuyendo de las actividades, y aquí está el origen, y fundamentalmente de la ganadería en este caso y de la cinegética, porque hay poca silvicultura de conservación en este caso, que está contribuyendo al disfrute del propietario. Se está comprando el propietario su disfrute, o está contribuyendo vía compensaciones o vía lucha contra incendio, en el caso de los servicios forestales del gobierno, al mantenimiento de la actividad pública del paisaje. Luego, la actividad pública del paisaje tiene un estatus económico de la misma naturaleza que si yo hago una plantación. La plantación es el input del servicio para que luego el paisaje en el futuro se mantenga. Voy a ir más rápido. Bueno, esto es lo que les comento, ¿no? O sea, aquí tenemos que en este caso estos propietarios se están pagando 130 euros por hectárea por el disfrute de su paisaje. Bueno, estamos pagando. Abajo hay una parte comercial, y es que tienen viviendas residenciales, que tienen un coste de oportunidad, es un coste de su disfrute del paisaje. El paisaje es el servicio público y el total tenemos como 200. Bueno, no voy a... Desde el punto de vista de la producción final, porque tiene muchas caras esto de la economía de la dehesa, bueno, ¿cuánta producción final hay para consumirla o para destinarla a inversión bruta en la dehesa, ¿no? Bueno, la ganadería es la principal producción final, la ganadería, y le siguen muy de cerca las amenidades. Por cierto, ningún inventario forestal, por mucha valoración que haga, ninguna valoración del milenio, por mucha valoración que hagan, o sea, nadie, excepto el grupo del CSIC, ha valorado en España las amenidades, cuando las amenidades es el motor y la fuerza de que para un propietario grande, es decir, tiene para mantenerse en la propiedad de su finca, ¿no?
Los servicios del ecosistema, son la parte de los productos que consumo de la dehesa, de su valor total que ha aportado la renta de la tierra. Por tanto, no son observables los servicios del ecosistema, es un residual y existirá o no existirá. Si el precio del producto no paga la renta de la tierra, no existe el servicio del ecosistema, puesto que es un concepto económico de renta. Y además renta ordinaria, no renta de inversión, porque los servicios, porque los productos considerados no tienen en cuenta las inversiones. Si la tuviera, doble contabilización. El año que se produce y se almacena y el año que se consume, 2 veces. No. El servicio del ecosistema solo incluye el consumo, no incluye la inversión. Y los sistemas de dehesa, obviamente, produce una producción final con bienes de inversión y bienes ordinarios. Aquí tenemos también, que hay un valor añadido neto del propietario y que hay un valor añadido neto social. Allí tenemos el conjunto de los añadidos del propietario. Antes veíamos que el principal valor añadido neto del propietario es la amenidad. Esto nos hemos ido. El principal añadido neto del propietario es la amenidad. Ahí tenemos. No son los productos tradicionales, como vemos. Y este es el total. Y este es el total privado con la mano de obra del gobierno. Y aquí tenemos el público. Luego la dehesa tiene más valor añadido privado que público. Y la suma, este es el valor añadido. No llega a 1/3 las rentas de mano de obra y el resto es renta de capital y la mayor parte, además, es un beneficio de explotación de servicios ambientales. La renta total tiene que incluir a ese valor añadido las pérdidas o ganancias de patrimonio. Y entonces, claro, en este caso, en este caso tenemos que hay unas pérdidas de patrimonio en estas fincas. Hay una renta total de 119, que es el valor añadido más la ganancia de capital o pérdida de capital, 100 son de mano de obra y 19 de renta de capital. La mayor parte de renta ambiental y por invertir, en esta ocasión, se está perdiendo dinero. Es el propietario. Y si incluimos la sociedad en su conjunto, tenemos que añadir los bienes y servicios públicos finales que estaban antes que habíamos hablado. Y cuidado, subimos a 137, que eran 100, porque aunque el coste horario era solo como el 13% en términos de gasto horario de las actividades públicas tienen una remuneración horaria muy, muy, muy superior a la de la remuneración del trabajo privado. Por eso el 37% de las rentas de trabajo de esta finca las está generando las actividades públicas del gobierno. No voy a ir más rápido, solo quiero... concepto de renta ambiental. Renta ambiental es los servicios del ecosistema más las pérdidas o ganancias de patrimonio ambiental. Este es el concepto potente, porque este es el concepto de la renta que me estoy generando habiendo tenido en cuenta la restauración del patrimonio o habiendo tenido en cuenta que no puedo contar como renta cuando yo disminuyo el patrimonio, me consumo el patrimonio. Y la renta ambiental es muy importante. Este año lo que ha ocurrido es que ha habido en este 2010 un importante descenso del precio de la tierra, ha habido una importante pérdida de capital, concretamente de amenidad. Vamos a seguir rápido. Esto de la renta ambiental social es muy importante. En la dehesa supera, como ven, valores extraordinariamente altos. Y rentabilidad. Pues la rentabilidad de la dehesa, en este caso del propietario, la total es del 0,6 este año, pero la de explotación es de más del 3%. Si tengo en cuenta la pérdida de capital, que es muy importante este año, es por lo que me da esto. Por eso, claro, la de explotación incluye el resultado del beneficio de explotación, pero claro, tengo que ver qué ocurre. Y estas son las relativas de las distintas actividades, hay para todo. Y lo que ocurre es que si tuviéramos en cuenta no lo que ocurre en un año respecto a las variaciones de valor del patrimonio, sino lo que ocurre en un periodo largo, por ejemplo, si hubiéramos tenido en cuenta lo que ha ocurrido entre el 94 y el 2010, sería positivo la ganancia de capital del 3,5%. Por tanto, las dehesas, quien hubiera comprado en el 94 y hubiera vendido en el 2012, habría tenido una ganancia del 6%.
en términos reales, son muy rentables. Las dehesas son muy rentables. Conclusiones finales. Bien, consideramos que el paisaje adhesado para su mantenimiento requiere una silvicultura de conservación y una presencia de los animales controlados que gestionan ese sistema complejo. Bien, este es un punto de partida. Pero observamos que los propietarios no llevan a cabo silvicultura de conservación con independencia de cuál sea la rentabilidad de los aprovechamientos de la dehesa. Y en este caso, bien, como la sociedad quiere conservar el paisaje futuro, se lo tiene que pagar. Entonces, el problema está, y este es el reto, de llegar cuánto pagan los consumidores, trayendo y haciendo rentables los servicios ambientales de la dehesa, cuánto se pagan los propietarios, ya están pagando, cuánto más o no, o si van a seguir pagando lo que se pagan ya, y cuánto va a pagar el conjunto de la sociedad vía pagos del gobierno. Por tanto, la gestión futura de la dehesa consiste en la concertación por la producción de bienes públicos y de servicios públicos y servicios privados entre consumidores en el mercado, entre propietarios en el mercado que compran las dehesas y tienen que pagarse las amenidades, y entre la sociedad en su conjunto vía presupuesto del Estado. Quedaría los consumidores también, entiendo, no solo los comerciales, también el voluntariado tendría que jugar un papel importante, como ya lo hacen en otros casos, en otros países como Japón, por ejemplo, en el caso de los bosques, el voluntariado. Finalmente, claro, está claro que esto es un paisaje cultural, es un paisaje que produce servicios que tienen componentes, como se ha visto en la biodiversidad, mundiales, otros que son locales. Por tanto, hay una base importante para que la UNESCO, este es el mensaje, pudiera considerar, si a partir de los expedientes que se redacten, incluir en la lista de paisaje cultural a las dehesas, que bien nos vendría para efecto llamada, a efecto de desarrollar su economía de los servicios. Hay muchas referencias donde están los métodos, las historias de estas cosas, y finalmente este resultado solo existe para Andalucía y es debido a que la Junta de Andalucía en 2008 firmamos un contrato con el CSI y pudimos llevar a cabo un estudio muy amplio con muchos grupos, entre ellos aquí ha estado Gregorio, ha estado Mario antes interviniendo, que han formado parte de los equipos de este proyecto. Tengo que decirles, lamentablemente, que no hay ninguna comunidad autónoma, no hay estadísticas económicas de la dehesa, tampoco las he desmontado en Portugal, no es una cosa solo nuestra. Entonces, lamentablemente, este no es un estudio final, es un estudio que tendrá y tiene sus limitaciones, nosotros las conocemos, no es el momento para hoy expresárselas. Pero es un camino que está convalidado por la Comisión de Cuentas Ambientales y la Guía de Cuentas de los Ecosistemas de Naciones Unidas, si bien, como todo proceso de investigación, es provisional y que yo no quiero dar tampoco la sensación de que nosotros lo tenemos esto ya cerrado y que no hay posibilidad de discutir y poner en cuestión las cosas que hemos hecho. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una breve intervención. Por favor, las preguntas, filiación de la persona que haga la pregunta y ponente al que se refiere, o la mesa si fuera el caso. Gracias. Queda abierto el turno de palabras. Por favor. Tenemos entre los organizadores micrófono para buscar intervenciones. Hasta y media, ¿no? Sí, y también 10 minutos más, porque dejamos 10 minutos tarde, un poco más. Sí. No hay intervenciones. Bueno, fantástico. ¿Esto qué es? Si no hay intervenciones. Bueno, ¿no hay intervenciones? Aquí abajo. Sí,
Bueno, yo agradecer a todos los ponentes los distintos puntos de vista que nos dan, las distintas fuentes de información. Yo comprendo a Santos Horna, que a veces se sienta un poco perdido escuchando a los científicos diciendo, pero ¿necesitamos más información, más datos o tenemos datos suficientes? Porque estamos en ese punto de que tenemos muchísimo hecho, muchísima información, mucha investigación, pero por otro lado seguimos necesitando investigación. Entonces, porque hay mucha información dispersa y hay que ponerla en un marco claro, común, bien normalizado, como el que aquí nos presenta, vamos a decir, el equipo Recamán, ¿no? Que hacen ese esfuerzo de compilar todo lo que hay y ponerlo en unas cuentas claras, aunque a algunas nos cuesta entenderlas, pero bueno. Pero bueno, es importante. Y yo quería simplemente traer a colación algo que ha suscitado esta mañana ya en otra mesa, que tenía que ver con la utilización del inventario forestal nacional, y salía el tema de cómo esos inventarios pues siguen siendo muy parciales. Y me refería concretamente al caso de que, por ejemplo, la dehesa extremeña, en el inventario forestal, solo la mitad de ella está recogida. Sí, hay unas lagunas enormes dentro del inventario forestal para lo que es territorio de dehesa, pero para muchísimos espacios que no llegan a ser puramente, vamos a decir, bosques, el inventario forestal adolece bastante de una buena cobertura, ¿no? Y eso es un déficit que tenemos que cubrir. Salía ya esta mañana en aquella mesa. Pero además el inventario forestal, pues, como digo, el inventario forestal, otras fuentes de bases en base de datos grandes, cartográficas o económicas, que deberían cubrir muchos más aspectos. Por ejemplo, el inventario forestal no cubre nada que tenga que ver con el manejo, si hay presencia de pastoreo o no hay pastoreo, etcétera. Entonces yo creo que tenemos, los que nos movemos más en el ámbito de espacios silvopastorales, como es la dehesa, tenemos que hacer nuestra presión para que en los inventarios futuros sí se recoja información que luego es muy útil para hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque tenemos mucha base científica. Por favor, más brevedad para dar la oportunidad de otros. Si no hubieran otros, entonces te daba la palabra para que continuaras. ¿A quién te diriges, por favor, Gerardo? No, era una reflexión, estaba un a comentario, toda la mesa. Un comentario. ¿Alguna intervención más, por favor? Aquí a la izquierda hay una... Fernando, aquí a la izquierda. Bueno, primero agradecer a las personas que están en la mesa sus intervenciones. La pregunta es, en el contexto de la posible propuesta de declaración dentro del patrimonio de la UNESCO, si se tiene información sobre la posición, información representativa, se entiende, la posición y la opinión de los propietarios de las dehesas al respecto. No tenemos ninguna información, no ha habido ninguna, que yo sepa, en mi conocimiento, yo no tengo conocimiento de ninguna manifestación de asociaciones de propietarios. Aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Hola, soy Juan Domingo de la Universidad de Huelva y mi pregunta iba dirigida precisamente a Pablo Campos. ¿Hasta qué punto esa acción a través de voluntariado es justificable en un espacio de características privadas y de uso, aunque proporcione un paisaje y una serie de elementos a la sociedad? ¿Hasta qué punto el uso de ese voluntariado se ve viable o es factible, ¿no? Bueno, parte de un error conceptual, y es que la dehesa es privada. Solo unos usos de las dehesas son privados, otros usos de la dehesa, otros consumos son públicos. Luego la dehesa es un bien cuasi público, cuasi privado. Entonces, un voluntariado puede ir a hacer actividad del consumo que él hace de los servicios que él se produce públicos en la dehesa. Recreativo, valor de existencia, quiere conservar la biodiversidad amenazada, quiere conservar el paisaje y contribuye a la agricultura de conservación, público. Hay muchas manifestaciones públicas de actividades públicas en la dehesa que no son del propietario de la dehesa. Y el propietario de la dehesa, la sociedad, ha llegado a un contrato social. Usted no produjo
el suelo de la dehesa. La naturaleza nos lo dio, pero le voy a conceder que usted sea el custodio y para su beneficio propio de unos usos y el derecho de transmitir y ganarse y apropiarse del valor de esa transmisión de esos usos. Y el resto, usted está sometido a lo que el contrato que la sociedad ha hecho con usted. Y, claro, entre esto, yo soy el gestor, el gobierno, en nombre de la sociedad, yo soy el gestor de las actividades públicas. Hola, buenas. Oye, sí, ¿no? Sí, soy José Luis del Pozo. Mi pregunta era para Nuno de Almeida. Mira, en todas las presentaciones de esta mañana, por la parte española, ha quedado claro, o parece que ha quedado claro, que la dehesa va ligada al uso ganadero. Eso lo han dicho yo creo que todos los ponentes. Sin ganado aparentemente no podría haber dehesa. Sin embargo, en tu exposición, cuando hablamos del montado de sobro, parece que el ganado no dejaba de ser un pequeño complemento a lo que era el aprovechamiento principal del sobro. Y únicamente cuando nos íbamos a los montados de Aciñeira, sí parecía que el ganado cogía algo más de importancia. Esta diferencia parece que es, desde mi punto de vista, muy importante, no es circunstancial. Entonces quería conocer un poco tu opinión sobre esto. Gracias. O montado, assim como a dehesa, pressupõe a existência de animais. Na maior parte dos sistemas florestais do planeta há sempre herbívoros, se não são os domésticos, são os animais silvestres, não é? Os cerdos, os bravos, os veados, e portanto os animais estão presentes, os herbívoros estão presentes. O que acontece na análise que fiz, dei dois extremos, porque o objetivo era discutir os extremos. Claro que o ideal está nos equilíbrios. Como viram ali, os animais não são incompatíveis com uma boa produção. O que é preciso é que nos momentos de regeneração sejam planeados no tempo e que haja um planeamento também depois do maneio dos animais que permita a regeneração do arbolado. Sem arbolado, deixamos de ter dehesa e passamos ao montado e passamos a ter uma estepe, uma área estepária. E, portanto, é outra coisa. E o que eu tentei mostrar é que existem muitas combinações e que o sistema é muito complexo. Isto que foi apresentado aqui também do valor cénico que vem de observar os animais, nós outros nos gusta ver os animais a passear, deitados à rambra, à sombra. É algo que nos liga ao território. E por isso eu concordo que há necessidade de nestes sistemas mantermos esta, aliás, é a característica cultural destes sistemas. Quando teremos só os planos, não há problema. Quando teremos pendiente, teremos restrições que estão ligadas com a manutenção do suelo para não se perder por erosão. E nestas zonas é melhor ter o sistema um pouco mais cerrado, com a cabida coberta maior e uma pressão menor de animais permanente. E, portanto, há muitas combinações de fatores e o que temos é que fazer tudo de forma muito inteligente e poner o que é certo para as condições microestacionais que nós outros temos. O que eu he tentado mostrar é que há capacidade de o fazermos com grande precisão, hemos visto isso, finca a finca. Hoje em dia temos capacidade de fazer um planeamento com muito cuidado de tudo. Por exemplo, pode-se otimizar os animais e não cerrar uma área toda para a exclusão do pastoreio, mas fazê-lo apenas em 10% com cercas elétricas que são amovíveis. É possível fazer muitas combinações. É necessário trazer para o sistema o conhecimento para permitir aos gestores
adequarem um melhor sistema para a situação específica do montado, da rede que tem. E o que eu quis transmitir é que há tecnologia para hacerlo com grande qualidade. Sí, no se refiere a esta pregunta, sino la pregunta anterior con respecto a la importancia de los inventarios y la necesidad o la posibilidad de hacer un replanteamiento de cómo hacer inventarios en el contexto tecnológico y conceptual que estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo lo único, voy a compartir mi opinión al respecto. Es obligado tener un nivel de detalle, de multidimensionalidad, eso yo lo comparto. Es decir, los nuevos inventarios, los inventarios modernos tienen que incorporar todos los elementos de causa y efecto para que podamos tomar decisiones oportunas, pero veo casi imposible hacer inventarios con el estilo actual, con el coste actual y con la cadencia actual, porque las decisiones hay que tomarlas normalmente en tiempo real en este sentido, ¿no? Nosotros estamos distinguiendo en tres tipologías de información que alimentan estos sistemas de decisión. Llamamos información generada automáticamente y fácilmente captable y tratable, y yo creo que empieza a ser muy frecuente, muy frecuente. Hay información que puede ser rescatada semiautomáticamente, con buscadores, con crawler en la red, con toda una serie de aspectos. Hay una enorme cantidad de información a ese respecto. La directiva comunitaria de Open Data abre una expectativa, independientemente de que haya un retraso en su puesta en escena, y luego hace falta información ad hoc para determinados elementos de detalle, de causa y efecto. En mi opinión, desde que se han liberado las imágenes Sentinel, que para los que no estén habituados a su uso, significa tener una imagen de todo el territorio cada 5 días, tener una imagen Sentinel-1 con radar, incluso con nubes, que permite modelos, que permite con Sentinel-2, A, B, con la nueva constelación que se está diseñando ahora, tener imágenes cada 5 días con 13 bandas del espectro radiométrico y con una resolución espacial de 10×10, permite una nueva dimensión y exigiría, en mi opinión, un replanteamiento de lo que estamos denominando inventarios. Es decir, que yo pienso que tenemos que cambiar el sistema de captura y procesamiento de información y hay que repensar en mucha profundidad los inventarios. Gracias, Emilio. Vamos a concluir cerrando esta sesión de la mañana. Santos. No, sí, simplemente, bueno, aparte de agradecer a todos los intervinientes, ¿no?, y a los que habéis tenido la amabilidad de estar esta mañana o esta tarde ya aquí con nosotros, recordar que este seminario tiene una segunda parte, ¿no?, que será esta tarde a partir de las 3:30, donde el ámbito más institucional o más político hablará también de cómo ven esa posible candidatura, ¿no?, de la DESA y del montado para ser ese paisaje cultural que pueda ser patrimonio mundial por parte de la UNESCO, ¿no? Ahí estará un representante del Gobierno de España, un representante del Gobierno portugués y un representante de cada una de las comunidades autónomas, de las 5 comunidades autónomas que tienen de esas en nuestro país, ¿no? Siguiendo un poco la pregunta que hacía antes Fernando, ¿no?, en relación a los propietarios, ¿no? Evidentemente, primero queríamos saber qué opinan los gobiernos, ¿no?, qué opina cada uno de los gobiernos de estas comunidades autónomas, qué opina el Gobierno de España, qué opina el Gobierno de Portugal. Pero sí tengo que decir que hay algunos proyectos, por ejemplo, un proyecto europeo, ¿no?, en el que está tanto Extremadura, Andalucía como Portugal, que entre sus objetivos tiene el conseguir también o el candidatar a la DESA para ese objetivo último, y ahí sí están propietarios, ¿no?, la Federación de Propietarios de DESAs a nivel nacional, que integra a numerosas agrupaciones regionales, sí están también dentro de ese objetivo. En cualquier caso, con esto lo que queremos es abrir el debate, ¿no?, y intentar sacar la máxima
conclusiones posibles, reflexiones posibles que fundamenten la candidatura, ¿no? Esta tarde creo que será el primer momento donde distintos gobiernos con responsabilidad autonómica nacional y en este caso también el de Portugal podrán manifestar realmente su interés y cómo ven desde su comunidad autónoma respectiva en qué beneficiaría eso a sus DESA y en general a sus comunidades. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y el seminario esta tarde continuará a partir de las 3:30 para sacar adelante esta, creo que interesante y necesaria declaración de la DESA como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muchas gracias.